Título del mensaje de hoy se llama Conociendo el Día del Señor. Conociendo el Día del Señor. Voy a tomar lectura de unos textos. Voy a comenzar en el versículo 1 y voy a leer del 1 al 3 y luego el versículo 8. Quédense ahí, Primera Tesalonicenses, ahí los que tengan las Biblias, ese es el texto, del 1 al 11, ahí voy a estar exponiéndolo. ¿De qué se va a hablar hoy? ¿Qué nos va a hablar Dios? Lo que dice en Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Ese es el tema, ese es el mensaje. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí está el 9, que es muy interesante. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La parte más temible de la segunda venida de Jesucristo es que los que no creen en Dios enfrentarán la ira, pero los creyentes no enfrentarán la ira de Dios. Entonces, ¿por qué sería el motivo? Porque dice: conocemos, hermanos, nuestra elección, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nos manda a estar atentos, nos exhorta a velar, estar atentos, pero sabemos nosotros sobre todas las cosas que no vamos a enfrentar la ira de Dios. Sin embargo, hay ciertas cosas que son importantes que estamos aprendiendo de la segunda venida. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia joven, se le predicó apenas 3 semanas más o menos, lo que vemos en las Escrituras. En ese tiempo no sabían todo de escatología, pero sí sabían que Cristo venía por segunda vez. Y si hay algo en común en todas las iglesias, así sean malas doctrinas, todos piensan que hay una segunda venida del Señor. Y creen en esa segunda venida del Señor. O sea que escatológicamente mínimo hay que saber eso. Pero aquí estamos viendo ya algunos aspectos, algunas características que no alcanzaron a saber y los mantuvo inquietos. Y ya contestamos 2 de ellas. ¿Qué pasa con los que mueren? Con los hermanos que mueren en la fe. Y ya se les dijo lo que va a suceder, lo vimos en el mensaje pasado. Pero otra pregunta que vino: ¿y qué sucedería si hipotéticamente, o si fuera el caso, que estuviéramos vivos nosotros cuando el Señor viniera? Se dijo que seremos transformados. Hablamos de eso en el mensaje anterior, acerca de ese rapto. Pero ahora se va a centrar la pregunta a otra cosa. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenés necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Creo que eso les quedó claro. Sin embargo, tengo otros aspectos de esta segunda venida que es importante que los tengan claros. Ese es el tema de hoy, para entenderlo así. Así que como introducción vamos a ver nosotros que aquí vamos a ver otra vez el tema que se ha venido dando de todo el evangelio, desde Primera de Corintios, desde Primera de Tesalonicenses, que vimos nosotros en el capítulo 1, algo que vimos nosotros, que la fe, el amor y la esperanza son los medios de gracia por los que vivimos, por los que seguimos siendo sostenidos y por los que perseveraremos hasta el fin. Y también son la forma de saber que el evangelio realmente vino a nosotros en poder. Y esto también es el mismo aspecto que está trayendo ahorita el argumento aquí. La fe, el amor y la esperanza, las evidencias de los que recibieron el evangelio en poder, de los verdaderos cristianos, los cuales no enfrentarán la ira de Dios. Como ocurrió con Tesalonicenses 1, en 1 Tesalonicenses 1:4 dice: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. O sea, ¿cómo sabemos que realmente no enfrentaremos la ira de Dios? Porque sabemos que somos elegidos y ningún elegido la va a enfrentar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé que soy elegido? Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. O sea, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿cómo sabemos que realmente le creyó a Dios? Porque actuó, porque las obras acompañaron la fe, ¿verdad? Entonces vemos clarito.
sino también este evangelio llegó en poder, dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El poder del evangelio trae en Dios, en lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en nosotros. Las evidencias, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe que tenían era una fe que obraba, y la fe del creyente es una fe que obra, como la de Abraham y como la de Rahab. Obraron ambos dos, y eso probaron que la fe era la correcta. Del trabajo de vuestro amor, ¿verdad? Y ya sabemos que se centra principalmente en el amor al hermano. Ese es el trabajo de nuestro amor. El amor a Dios lo recibimos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la tercera. Y es lo que seguimos viendo aquí. Es el tema de Tesalonicenses. Aspectos de su segunda venida, dice, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que, sabiendo esto, vamos a ver nuestro texto de apoyo. Si los creyentes no vamos a enfrentar la ira en su segunda venida, sino nuestra gloriosa reunión con Él. ¿Por qué la exhortación de velad y estar alertos y estar atentos? Velad. La respuesta la tiene nuestro texto donde apoyamos este mensaje, 2 de Corintios 13 y 5. Porque el problema, la que no vamos a enfrentar la ira es seguro. De que los creyentes no se pierden es seguro. Pero la advertencia, la exhortación es esta: examinaos a vosotros mismos. Este sí sería un problema. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Hay cosas que hay que conocer de nosotros, y esos son los aspectos que vamos a ver en este mensaje. Hay cosas que hay que conocer de nosotros para saber si estamos en la fe, para saber si realmente no vamos a enfrentar la ira de Dios. Dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Esa es la garantía de que amamos a Dios y que podemos amar a los hermanos. A menos que estéis reprobados. Qué palabras tan dolorosas, tan crueles, ¿verdad? Pero son dignas de una advertencia, son dignas de velar. A menos que estés reprobado. Sin embargo, para el no creyente, esta es la exhortación. Aquí la vimos bien clarita. Para el que no cree, la exhortación dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina, como la mujer que tiene dolores de parto. O sea, es algo seguro, algo que no va a fallar. Ahora, las evidencias las vimos, aquí, pero el no creyente, esta es la exhortación, más que nada es esta. 2 de Corintios 6, versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La exhortación más grande, hermanos, sabiendo que se va a enfrentar la ira de Dios. ¿Sabes qué posibilidad tienes de que no la enfrentes si no eres creyente? De que una mujer se embarace, tenga varias veces embarazada, y la posibilidad de que nunca nazca ese niño es la que tú tienes, de que no vas a enfrentar la ira de Dios. Ninguna. El niño nace, donde lo saquen, pero el niño nace. Muerto o vivo, pero el niño nace. O sea, eso lo pone la Biblia como una evidencia de la seguridad. Por eso, he aquí el día, he aquí ahora el día de salvación. O sea, ya les di un resumen, parece que ya estoy cerrando el mensaje con un llamado al inconverso, pero esto es solo el resumen. El bosquejo lo vamos a ver así. Vamos a ver lo que debemos de saber de su segunda venida y del día del Señor, ¿verdad? Del tiempo del que va a venir. ¿Cómo debemos esperar los creyentes este día? ¿Cómo podemos vivir confiados? Son 3 preguntas que son 3 encabezados que nos va a contestar el texto. Comenzamos. Lo que debemos saber, 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. O sea, aquí ya vamos a ver la fecha y lo que ocurrirá en ese tiempo. Dice, no tenemos necesidad, hermanos, de que os escriba. O sea, se supone que eso lo sabían. Como le digo, por muy joven que sea la iglesia, eso lo sabe. Es lo primero. Inclusive la forma de evangelizar de muchos arminianos es esta: Cristo viene, Cristo viene. O sea que lo primero que saben es eso.
Versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y no es nada nuevo esto, está siguiendo lo que mismo Jesucristo nos dijo, cómo vendrá, ¿verdad? A la hora que nadie espere. Eso lo dijeron los profetas. Es una enseñanza clara, que cuando digan paz y seguridad, esta es, hermanos, esta es la actitud y lo que todo el mundo pecador siempre está esperando: paz y seguridad. Siempre están hablando de paz, odian la guerra, siempre están hablando de paz. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de encinta, y no escaparán. Aquí dice que no escaparán, y que es seguro que no escaparán. Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si te preguntaran ¿cuándo vas a morir?, ¿cuál sería tu mejor respuesta? Te aseguro que la mejor respuesta sería esta misma frase: como ladrón en la noche. No sé. Así que el día de tu muerte y el día de la segunda venida de Dios, de Cristo, están tan ligados que cualquier cosa que llegue primero equivale a lo mismo. Porque ¿qué va a pasar en la venida del Señor? Estaremos con Él. ¿Qué va a pasar si mueres hoy? Estarás con Él. Así que, para que vean que este tema no está caducado, este tema no es para, quién sabe, esto dijeron los tesalonicenses hace más de 2000 años, y Pablo dijo que si llegaba que ellos iban a ser transformados. Ya pasaron 2000 años, no han sido, se murieron y nunca fueron transformados. Ese es el tema todavía hoy. Si estamos vivos cuando Él venga, seremos transformados. El problema, y si pasan otros 1000 años, igual es el mensaje para esas personas. Pero el problema es que los que duermen ya están con el Señor. No queda ninguno fuera de estas dos cosas, ¿verdad? Así que este dato es de vital importancia, como ladrón en la noche, ya que no podemos separar lo que Dios ha unido. Por eso también el apóstol Pedro y Juan enseñan por Cristo, y por Cristo mismo, porque a él le aprendieron, nos dice lo mismo. Vamos a ver aquí que lo que dice Cristo acerca de esto. Mateo 24:36: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso lo dice Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. O sea que ni los ángeles ni el Hijo, solo está en la potestad de Dios. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, Jesucristo les enseñó esto, es lo que están diciendo ellos. Por tanto, también vosotros estad preparados. En el 44 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es esa? Como ladrón en la noche. O sea, ¿qué le dije? ¿Cómo interpretamos el Apocalipsis? Como lo hizo Cristo y los apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí mismo Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo, dice Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo dije? Como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vele y el que guarda sus ropas. O sea, bienaventurados los creyentes, porque los demás, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Ok. Entonces esas ropas que vamos a usar, es el conocimiento de cómo debemos enfrentar su venida, que lo vamos a ver ahorita. Mira, Pedro lo dice así, segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro, ¿quién te lo enseñó? Mi Señor, Jesucristo. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué pasará el día que el Señor venga? El fin del mundo. Así es lo que Pedro está diciendo. Es el mismo evento. Es el mismo evento de que si seríamos transformados, hermano. Es el mismo evento, no se puede separar. Como lo vimos en el otro mensaje. Juan hace esta exhortación a la iglesia. Apocalipsis 3:3. Ahora, aquí lo estamos viendo de parte de Juan. Ya lo vimos de parte de Pablo, de parte de Pedro, de parte de Cristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Eso se le está diciendo a una iglesia, ¿verdad? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La misma enseñanza. La hora incierta. ¿Cómo vendrá? Como ladrón. Así que este mensaje está claro, ¿verdad? Versículo 3: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta es una advertencia solemne para todo aquel que no es creyente.
Para todo aquel que no es un verdadero siervo de Dios, no hay manera de escape. Esto es la palabra de Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en esto, no saben lo que están diciendo. ¿Hay alguna posibilidad de que una mujer que ya está embarazada escape de dar a luz? Pues ninguna. Bueno, esa es la posibilidad que tienen todos los impíos de no enfrentar la ira del Cordero, que es peor que la peor muerte. Hermanos, la ira del Cordero, así como vieron a Cristo en su primera venida, que dice: yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En su segunda venida va a decir todo al revés: yo no vine a salvar al mundo, sino a condenarlo. Y la gente que esté viva en ese tiempo, cuando vean esa destrucción masiva y horrible, fíjate, le van a gritar a la muerte, a la peor muerte. Fíjate lo que van a hacer. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, o sea, todos, sin excepción ninguno, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. O sea, le gritaban a la muerte: despedázanos, escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Wow, eso es terrible. Esas son las cosas que tenemos que conocer de su segunda venida. Pero bendito Dios que este mensaje para los creyentes no es fuerte como para un incrédulo, pero sí es un fuerte llamado a aquel que todavía no está en Cristo. Segundo encabezado: ¿cómo debemos esperar los creyentes? Porque ahora viene para nosotros: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, bendito Dios, ¿verdad? Para nosotros, dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Solo los que están en tinieblas serán sorprendidos. Los que están en la luz son aquellas personas que siempre están velando y siendo sobrios, aguardando su resurrección, su reunión con el Señor, En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como le digo, toda doctrina procede de Cristo Jesús. La exhortación es andar como lo que somos, ver si somos lo que decimos ser. Andar como lo que somos y ver si somos lo que decimos ser. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Ahí esos son los que van a enfrentar la ira de Dios. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Ahora, esto es obra de Dios. Él lo hizo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su amado Hijo. Es Dios el que lo hizo. A nosotros se nos manda que andemos a la luz de lo que Dios hizo en nosotros. Esa evidencia es la exhortación para ver que no vamos a enfrentar la ira de Dios. Ese es el velar, ese es el estar atentos. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Parece que preguntara, que yo dijera: bueno, si no vamos a enfrentar la ira, entonces ¿para qué velamos? Ahorita viene otro texto que nos va a aclarar más eso, pero mira, la exhortación. Aún así, la exhortación a velar, Mateo 24, o sea, ¿por qué Dios nos manda a velar? Ahorita vamos a saber por qué. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahorita vamos a ver en qué consiste velar, Dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, Dios nos manda a velar, ¿verdad? Y no se les olvide eso, que Cristo lo enseñó y por eso lo enseñan los apóstoles. Y ahorita vamos a ver por qué es la importancia y hasta dónde se debe de entender, cómo se debe de entender ese velar. La parábola de las 10 vírgenes ilustra clara esta doctrina. Tenemos esa parábola en Mateo 25 y la conocemos todos. Había 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces vemos que unas eran prudentes y las otras imprudentes. Estaban esperando al novio, la venida de Cristo, ¿verdad? Pero cuando oyeron que venía el Cristo, oyeron el mensaje, ¿verdad? O salieron a recibir al novio. Unas se les acabó el aceite a sus lámparas, ¿verdad? Y las otras querían que les prestaran y dijeron: no se puede.
Entonces vemos nosotros qué sucedió cuando vino el novio a las descuidadas. En Mateo 25:11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y sabes, a este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Si sabemos que el aceite es el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es velar? La única cosa que tienes que saber: las obras del Espíritu Santo se están haciendo en mí. Y si no se están haciendo, clámale a Dios que se hagan. Suplícale a Dios por tu salvación. Eso es velar. Pero una es que estás seguro, tranquilo. Pero si no, hay que velar por eso. Las obras del Espíritu Santo están en mí. Pues el Espíritu Santo no es pasivo, es activo. Él siempre está brindando amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Él no deja de hacer lo mismo, siempre. Así que los que durmieron, Mateo 25:11, después vinieron también ya eso lo dije, sin el Espíritu Santo todos duermen, solo en Él tenemos luz. Veamos características de la forma de vida de los que no tendrán aceite en sus lámparas. Vemos aquí, versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen. ¿Entiendes? Esas son las personas que se les va a acabar, porque son religiosos. ¿Por qué esas mujeres traían la lámpara y traían un poco de aceite? ¿Qué quiere decir? Todo mundo es religioso. Como le digo, la gente dice: ay, yo no creo en Dios. Desde que dices que no crees en Dios, ya crees en algo. ¿Para qué dices eso? Todo mundo cree en algo y todo mundo adora. El problema: ¿a quién adoras? Hay mucha gente que dice que adora a Cristo, pero ese no es Cristo. Ese es el anticristo. Eso es un falso Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice: va a haber muchos Cristos. Si alguien te dice: mira, aquí está Cristo, mira, acá está, no les creas. Es el Cristo que se fabricaron. Es el Cristo que hace todo lo que ellos quieren hacer. Esa es una caricatura de Cristo, pero no es Cristo. Ese no es Cristo. Versículo 7 dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es lo que hacen? Hay muchos textos, tenemos listas interminables. Tenemos la lista manifiesta, son las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, herejías, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, asesinatos, todo eso, ¿verdad? Pero hay más listas. Por ejemplo, aquí dice 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, toda esta gente, ni que se preocupe por estar allá. Estas son las cosas. Por eso dice: pues los que duermen, de noche duermen. O sea, esto es lo que hacen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Primera de Juan 3:7 dice: hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. No se engañen. Dice: porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está el contraste. Lo que hacen los que de noche, los que hacen los otros, como dice el texto, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero ¿por qué dice de noche y de noche? No, también se emborrachan de día. ¿Qué no quiere decir que son obras de las tinieblas? Es todo lo que está diciendo. Todo pecado pertenece a la noche. Es todo lo que el texto dice. Porque no quiero que luego empiezan con la mente: lo bueno que yo me emborracho de día. No quedas fuera de esto. Vamos a ver el tercer punto. ¿Cómo podemos vivir confiados? A la luz de lo que estamos viendo nosotros, ¿cómo podemos vivir confiados? Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Aún así, sabiendo que somos del día, dice: seamos sobrios, habiendo vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Wow.
Y aquí es donde estamos viendo nosotros lo importante que era para los tesalonicenses saber lo que es el evangelio en poder. Lo importante que es estar conscientes de esto. Pero nosotros que somos del día, aún así seamos sobrios, hay cosas que tenemos que hacer. Dios hizo todo lo que está haciendo en nosotros. Él nos salvó, vino a morar dentro de nosotros, ya lo vimos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos esta, dice, habiendo vestidos con la coraza de fe, ¿verdad? Esta fe que tenemos nosotros no es una fe quieta, ¿verdad? Este amor es un amor que, esta fe obra, este amor trabaja. Ese es el evangelio en poder. Eso hace que un creyente, eso es ser sobrios. Ser sobrios es tener una fe que obra. Ser sobrios es estar en el amor de Dios, tener amor, pero un amor que trabaja, un amor que se ve. Dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. La otra es estar esperando nuestra venida con el Señor, sabiendo que esa debe de ser nuestra cosmovisión. Sabemos que esta es nuestra morada final, estar conscientes de lo que sigue. Y eso tiene que ver, o venga Dios o nos vayamos, o dormamos, o mueramos, o mueran. La única forma de estar en paz y confiados aguardando su venida, viendo las evidencias en nuestras vidas del por qué no enfrentaremos su ira. Los que son del día son aquellas personas que se manifiestan los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. Estos frutos son sus vestidos, las pruebas de que los medios de gracia que son los frutos del Espíritu Santo están en nosotros. Esto puede y debe ser conocido y evidenciado en nosotros los creyentes. Hacía un comentario de que una joven que miré, es una tontería, pero es una película, hija de un traficante malísimo, que hicieron todas las cosas más peores de la vida. Y ella no creía en Dios, pero le preguntó un ministro, y ella llega y le pregunta al ministro, dice, oye, después de que vi que mi mamá mandó matar a mi papá, usando a su papá, de ver tanta cosa horrible en el mundo, dice, estoy convencida de que el diablo existe. Y le dice, se puede creer en Dios, ¿verdad? Le dice, es válido creer en Dios, sabiendo que, estando convencida de que el diablo existe. Le dice él, claro, y es verdad. ¿Se me entiende? ¿Cómo sabemos que hay diablo y cómo sabemos que hay Dios? Viendo los frutos de las personas, hermanos. Hay gente que de verdad no respeta nada, ¿me entiende? Todo es maldad, todo es pecado, nada les satisface. ¿Qué vemos ahí? El fruto del diablo. Vemos al diablo en acción, pero vemos bondad, vemos amor, vemos algo bueno, vemos cosas hermosas. ¿Qué es eso? Es Dios. Vemos un hombre trabajar toda su vida, dedicar su vida entera trabajando para alimentar a otras personas, sus hijos, para ayudar. Vemos mujeres dedicar sus vidas a cuidado de sus niños, de sus esposos. ¿Por qué? Porque esa es la parte bondadosa, la parte humana. ¿A dónde lleva el homosexualismo y el lesbianismo? A matar todos esos principios, a acabar con eso. La cosa más linda del mundo, la cosa por la que ellos mismos están aquí, la quieren destruir horriblemente. O sea, eso es el diablo, hermano. Eso no es cosa buena, es algo horrible. Primera Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección. Vuelvo a traer este texto porque es de vital importancia. ¿Cómo sabemos que realmente tenemos esas ropas? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No son unos religiosos cualquiera, sino que también en poder, en el Espíritu Santo. O sea, porque Dios vino a morar dentro de ustedes en plena certidumbre. Y lo sabemos. ¿Cómo son los creyentes que deben recordar y ver? Y dice, ¿cómo son los creyentes que debemos recordar y ver en ellos? O sea, ¿qué características debemos ver en los creyentes? ¿Qué aspectos de su vida? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Debemos que ver en ellos una fe que obra, como la de Abraham, como la de Rahab, la ramera, del trabajo de vuestro amor. Es un amor que hace algo, no es un amor que solo está allí, que está quieto, no hace algo.
Cuando hablamos siempre del amor al hermano, la gente siempre se concentra en lo que el otro debe hacer contigo, pero no dice del trabajo del amor del hermano hacia ti, sino del trabajo de vuestro amor, del tuyo. ¿Qué es lo que tú haces? Ay, yo no creo en ese amor de los hermanos porque hablan mucho del amor, pero ellos no hacen. ¿Qué es lo que quieres que hagamos por ti? ¿Que te entreguemos qué? ¿Qué quieres? ¿Cuándo te vamos a tener contento? Nunca. Porque cuando tenía dinero no me dieron. Porque cuando ay, Dios mío, puras peticiones. Búscate al Dios tuyo, pues búscate a tu Dios a tu medida. Pero no está diciendo eso, sino dice del trabajo de vuestro amor. ¿Qué es lo que tú haces con eso? Eso es lo que se va a manifestar. De vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Seguido, ¿estás consciente y vives tu vida a la luz de su segunda venida? ¿Estás consciente de eso? Eso es lo importante. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí está la palabra clave. No nos ha puesto Dios para ira. Los verdaderos creyentes no enfrentarán la ira de Dios. Por eso la importancia de que te examines, como dice el texto. De que te fijes si estás en Cristo. La única manera de que no enfrentes la ira, por eso la exhortación, por eso la advertencia, por eso velaos. Velaos es lo mismo, examínate. Es una exhortación amorosa para nosotros. La ira no la vas a enfrentar. El problema es, eres creyente, porque solo los creyentes no la van a enfrentar. La gente se preocupa tanto porque saber que la salvación no se pierde. Yo he oído personas aquí que no son mis hermanos, porque yo sé que no son, tan seguros de que la salvación no se pierde. Si de algo están seguros y no discuten, no, yo sé que voy al cielo. El problema es que no van a ir. Por eso mucha de la gente que está más convencida de que van a ir al cielo son los que no van a ir. Y hay personas que viven temerosas. Ese temor, ese es el velar. Saben, siempre están viendo, ay Dios mío, a veces parece que no soy creyente y piden perdón por sus pecados y siempre están con temor. Es un temor santo, no estoy hablando de un temor horrible. Esa es una exhortación, velad, velad. Como dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la razón por la que no vamos a enfrentar la ira y por la que alcanzamos salvación es por lo que Cristo hizo en nosotros. Por lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora todos lo debemos de ver. ¿Lo hizo? ¿Ya lo está haciendo? Ahí es donde está nuestra guardia, ¿verdad? Dice, la garantía de que seremos librados de la ira está en quien nos libró, Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En palabras del Señor. Estas palabras, cuando yo las agarro así, las leo, como quisiera que tuvieran el efecto que tienen en mí. O sea que hasta siento que se me enchina la piel. ¿Por qué estoy diciendo que no vamos a enfrentar la ira? No porque lo dijo Ricardo, sino porque el texto lo dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Los creyentes no van a enfrentar la ira de Dios. No la van a enfrentar. Él nos librará de la ira venidera. Tanto miedo que tienen poniendo tribulaciones donde no van, raptándose antes de tiempo, porque le tienen miedo a la ira y van a ir a dar allá, porque no saben, no entienden. No, hermano, nosotros tenemos que confiar en eso. Yo le creo a Dios. Y lo que nos sigue es, lo más corto es morir. Si el Señor no viene, el día que muera va a venir, porque lo voy a ver. Inicialmente nosotros no importamos nada, Romanos, no aportamos nada. Eso es inicialmente. No estoy diciendo que no tenemos participación, como la vamos a ver, sí la tenemos. Se manifiesta en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Ahora, son del Espíritu Santo, pero se manifiestan en nosotros. Sin embargo, estoy hablando inicialmente, porque Romanos 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, ¿cómo llega a esto? No había nada bueno en nosotros, siendo aún pecadores. Allí no hay nada de nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ahí es donde cambia todo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué seguridad, ¿verdad? Está en él. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a permanecer. Y dice, por él seremos salvos de la ira. Así que
creer que un creyente va a enfrentar la ira de Dios no cabe en ninguna mente. 2 textos, yo puedo traer más, pero no tiene caso, porque son textos doctrinales claros, ¿verdad? De que no van a enfrentar la ira de Dios. Todos los demás enfrentarán la ira del Cordero, que es peor que la peor de las muertes. Segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo. O sea, la diferencia de unos para con los otros. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso viene, eso va a pasar, pero no para nosotros, sino para los que no se han arrepentido, para los que no están en el Señor. Qué fácil es estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios. Ahí está ese otra vez hablando. Yo creo que algunas veces piensan, no, hermano, por lo que mismo la palabra de Dios dice, gracias a Dios que recibieron la palabra como lo que realmente es palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que yo me veo mejor si no leo tantos textos. Yo también tengo palabras para hablar todo el rato sin textos. Dicen, no, pero sus predicaciones de los reformados no me gustan, parecen escuelas dominicales, citan muchos textos. Dice, según un libro de homilética muy bueno que yo leo por ahí, dice que a lo más traigas 3 textos para que se vea bien. Tú prefieren que uno te hable y hable tonterías. Hay que probar lo que uno dice con la palabra de Dios, porque nosotros no venimos a escuchar tonterías, sino a Dios. Así que cuando se leen los textos, ya no soy yo, esto es palabra de Dios. Versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea? Oiga, aquí es donde está todo esto. Miren lo hermoso de este texto. Dice, ¿quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? ¿Qué es esto? ¿Ven qué hermosa es la palabra de Dios? O sea, le está diciendo que velen, ¿verdad? Y ahora les dice que para nosotros, así velen o no velen, van a estar con Dios y no van a enfrentar la ira de Dios. ¿Saben de a qué me recuerdo? Jesucristo en el monte de los Olivos, cuando estaba sufriendo, iba a orar por su Padre, oraba, Abba Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, yo sé que todas las cosas son posibles para ti, y regresaba, le dice a los apóstoles, oren conmigo, iba y regresaba, y los encontraba durmiendo, y dice, no pueden velar 1 hora. Después que fue las 3 veces, ya vio que no se pudo más, la copa llegó, le pasó todo. ¿Qué le dice Jesús? Ahora sí duerman. ¿Me entienden? Ahora sí duerman. O sea, a nosotros así parece esto. Dice, ¿quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos. ¿Por quién? ¿Por quién murió por nosotros? O sea, la realidad está en quién murió por nosotros. Dice, así que para nosotros ya sea que velemos. Por eso dice, ahora sí duérmanse ya. Yo soy el que voy a morir por ustedes. Duérmanse. Duérmanse tranquilos, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. El éxito de nuestro glorioso recogimiento con Dios no depende de nosotros, sino del que murió por nosotros. Y esos que Dios amó, por los cuales Cristo murió, ellos pueden estar seguros, confiados, que si duermen o velan, igualmente estarán con el Señor y nunca enfrentarán su ira. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, porque velamos, porque estamos atentos, por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ahora sí, por eso estoy seguro, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Este texto lo hemos leído muchas veces. Pero cada vez que se encaja en un contexto, tiene un golpe diferente a nuestras almas. Ni lo alto ni lo profundo, oigan esto, para mi texto que traigo ahorita. Oigan esto. ¿Qué dice mi texto que estoy leyendo ahorita? Ya sea que velemos o que dormamos, es que no depende de ti. Dice, y el texto que estoy leyendo aquí, ni ninguna otra cosa criada. ¿Y quién es esa criada? Tú y yo, somos criados. Ni nosotros mismos. Ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. O sea que no, ni porque tú duermas o no duermas, ¿quién te separará del amor de Cristo? Tú eres criatura, nada. Dice, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Eso es lo que estamos viendo ahí. Así que, como dice Pablo, estamos sabiendo acerca de su venida. Yo sé que ya no tengo necesidad de escribir, yo sé que lo saben, pero hay ciertos aspectos que deben de saber para que vivan a la luz del conocimiento. Y eso es mucho mejor, ¿verdad? Con lo que estamos sabiendo. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que está diciendo? Los verdaderos creyentes ya están haciendo esto. Los verdaderos creyentes están manifestando que la fe de ellos es una fe verdadera, que su amor trabaja, que su esperanza es constante. Bueno, síganlo haciendo. Síganlo haciendo, es lo que está diciendo el texto. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, otra vez lo mismo, así como lo hacéis. Si lo estamos haciendo bien, a seguir haciéndolo. Si vemos los frutos del Espíritu Santo en los hermanos, igual alentémoslos más y más. Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conducíos y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Ya estaban agradando a Dios, háganlo más. Háganlo más. Condúzcanse de esa forma, háganlo más. Versículo 9 de 1 Tesalonicenses 4, que ya lo vimos. Pero acerca del amor fraternal, esta es una de las pruebas indiscutibles de los verdaderos creyentes. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Como les dije, el amor a los hermanos es una obra del Espíritu Santo, porque dice, ámense a unos a otros, porque este amor es de Dios. Esto no es normal. Yo veo, siempre estoy viendo personas, familias, que se reúnen. Acabo de hablar con una persona que se reunió las familias. Qué hermoso es. Inclusive se casan 3 hijas que tienes y se casan con 3 hombres desconocidos, quizás de otro país, pero cuando se reúnen, el lazo que ellos se unieron a tus hijas, ahora esos hombres que eran desconocidos ahora son como tus hijos, los conoces. Están en la casa, se pueden levantar juntos. Rentaron una casa con 16 habitaciones, muy grande. Están todos en sus cuartos, pero todo familia. Y no son creyentes, pero tienen lazos que los unen, la sangre. Esto es más milagroso y más glorioso, hermanos. Es Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. El Espíritu Santo son atributos que deben de pasar por encima de todo. Y esto es un milagro, esto es lo glorioso de la comunión de los hermanos. Por eso dice, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, todavía de que lo hacen, os rogamos que abundéis en ello más y más. Más y más, más y más. Ya que lo están haciendo, por eso la exhortación. ¿Ven qué lindo es conocer estos aspectos de su segunda venida? ¿Y qué me estoy inventando? Nada. ¿De qué estoy hablando? Voy versículo a versículo diciendo lo que dice la palabra de Dios, uniéndolo con la Biblia, porque es un solo libro. El conocimiento y el amor por el hermano son 2 cosas en las que debemos abundar más y más. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ves? Lo mismo. Por eso le digo, la Biblia está unida. Dice, imagínate que en Tesalonicenses dice que abundemos más y más. Hermanos, no nomás lo dice Tesalonicenses. Aquí también lo estamos viendo en Filipenses 1:9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que sea completo. Esa es la exhortación, ese es el resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto que conocer estos aspectos de su segunda venida tienen un mensaje muy confortante para nosotros. No enfrentaremos la ira de Dios. Vimos cosas hermosas. Dice la Biblia que permanezcamos más y más en lo que hacemos como creyentes, que nos sigamos amando como hermanos, que no nos veamos tantos defectos, ¿verdad? Que somos el pueblo y la familia de Dios, que tenemos una iglesia que se ama y que Dios
de alguna manera se encarga de limpiar la iglesia, hermanos. La gente que no muestra amor por los hermanos lo manifiesta tarde que temprano. Y eso es la unión, ese es el lazo. Esto es glorioso. ¿Qué pasa con un hijo? Un padre tiene 5 hijos, de pronto uno se va y nunca más vuelven a saber de él. ¿Qué hacen los otros? Él no nos quiso, nos dejó. Así que los otros 5, ámense los que quedaron. Uno se fue porque no le importaron. Y lo mismo pasa aquí. Eso es importante entenderlo. Vamos a ver 3 aplicaciones. Este mensaje lo voy a tratar de aterrizar a nosotros. Ya lo estoy haciendo porque las aplicaciones son constantes, pero es bien importante hacer esto de una manera más clara y sencilla. Primera aplicación: a la luz de lo que vimos, el sueño fantasioso de los que buscan paz en Babilonia es una gran mentira y una imposibilidad. Esto simplemente no pasará. Porque Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Isaías 48. Salí de Babilonia. Y eso es del mundo impío. Huí de entre los caldeos. Da nuevas de estos de gozo, de alegría. Publicad, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por el desierto. Les hizo brotar agua de la piedra, o sea, todo lo hace Dios. Abrió la peña y corrieron las aguas de vida. Y la peña era Cristo. Oigan esto: no hay paz para los malos, dijo mi Dios. Y yo sí le creo a Dios, no al mundo. Todo el tiempo los homosexuales andan con su paz, paz. No pueden ver una guerra, ya están atacando a todo el mundo. No puede haber guerras, quieren paz. ¿Cómo va a haber paz con los impíos? ¿Cómo va a haber paz para los malos? No existe la paz. Hermanos, la maldad de un solo hombre no tiene límite cuando Dios lo deja. Yo veo que en las entrañas de un joven, un fracasado alemán, le entró un odio tan grande por los judíos, y como se pudo, ese odio lo llevó. Terminó con la vida de no menos, es lo que se dicen, 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Todo se dio en un hombre, hermano, en un ser humano. Un solo hombre logró todo eso. Él infectó la mente de muchos colaboradores de él, y claro, fue un grupo grande, ejército de más de 3 millones, y logró hacer algo. Más de 60 millones, la mayoría de esas personas fueron personas normales. Eso es, y todavía dicen paz. No hay paz para los malos. Segunda aplicación: ¿cómo saber si estamos en luz? Para poder vivir confiadamente y estar preparados para nuestra reunión con Él. Esto es importante para nosotros. Hay textos que se han leído mucho, pero cuando llegan en este contexto vuelven a abrirnos las entrañas y a gozarnos en ellos. ¿Cómo saber si estamos en luz? ¿Cómo saber que no vamos a enfrentar la ira de Dios? ¿Cómo vivir confiadamente y estar preparados para nuestra reunión con Él? Juan 2:9. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, qué equivocado está. Está todavía en tinieblas. ¿Ves cómo viene este texto? Qué hermoso encaja en nuestro texto, ¿verdad? Claro. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Él no va a enfrentar la ira de Dios. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Ese anda de noche. Ese anda de noche y no de día. Así que con esto está claro. ¿Ya ves por qué la exhortación? Sí, no vas a enfrentar la ira de Dios. El problema es, ¿ya te examinaste? ¿Ya estás viéndolo cómo estás? ¿Amas al hermano? No, pero sí amo a Dios. Mentiroso. No puedes amar a Dios. ¿A quién no has visto si no amas al hermano a quien has visto? El juicio de Dios se va a basar en esto, hermano. El juicio de Dios se va a basar en esto. ¿Qué hiciste con mi hermano? ¿Qué hiciste con mi hermano? Lo que no hiciste a él, dice Cristo, no me lo hiciste a mí. Y lo que le hiciste a él, me lo hiciste a mí. Si tú entendieras esto, que cuando estás frente a un verdadero creyente, de verdad, hermano, yo sé que muchos no son.
Como decía Salomón, lo que aún busca mi alma y no encuentra. Hombres uno entre 1000 hallados. Sí, hermanos, a un verdadero creyente aún cuesta hallarlo. Muchos dicen Sor, pero uno entre 1000 hallados, pero cuando lo hallas y lo tocas es como si tocaras a Cristo. Cuando lo abrazas es como si abrazaras a Cristo. Cristo está en él. Es lo más grande que hay. Y ahí sí el alma se goza, porque con los justos que están en la tierra y con los santos es toda mi complacencia. Es el mayor gozo que hay. Se los digo en este contexto para que vean. Examinaos, velaos. Esto significa velao. Esto significa examinar. Porque ¿para qué velo si igual sé que no voy a enfrentar la ira de Dios? Sí, no la va a enfrentar ningún creyente. El problema era, ¿eres creyente? Ese es el problema. Tercera aplicación. 2 cosas que debemos tener claras y saber qué esperar al Señor confiadamente. Tener un buen conocimiento de nuestro enemigo, no ignorar sus maquinaciones, será de vital importancia para poder vencer el mal y estar confiados. Esto es importante. Yo estoy aplicándole a la iglesia el mensaje. Yo quiero, y esto me goza. Esto que estoy haciendo ahorita y este texto principal, olvídate. Lo hemos visto mucho, pero en este contexto va a ayudar mucho. ¿Cómo velo yo? ¿Cómo estoy alerto? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que saber, yo dije, estamos trayendo aspectos de lo que tienes que saber y conocer de la segunda venida. Tienes que saber algo, sí. Dice 2, vamos a ver aquí 2 cosas, ¿verdad? Que deben tener claras y saber para esperar el día del Señor confiados, para estar seguros y confiados de que no vamos a enfrentar la ira. La primera, tener un buen conocimiento de nuestro enemigo y no ignorar sus maquinaciones. Sería de vital importancia para poder vencer el mal y estar confiados. Oigan esto, esa es la primera. Y ahorita lo vamos a ver, bíblicamente. La segunda es tener y saber, dice tener las armas, pero saberlas usar correctamente para pelear nuestra guerra. O sea, estas 2 cosas son de vital importancia. Y mira lo que dice nuestro texto, Efesios 2, versículo 12. Primero, hay que conocer al enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No se vale odiar a las personas, aun cuando nos hacen daño y cuando demuestran que no son creyentes, no los odies, tenles lástima, porque no es con él con el que estás peleando, no es con carne ni sangre. Tus enemigos no son de carne y hueso, hay algo más. Lo que mató los 60 millones de personas no fue solo Hitler, sino el que estaba dentro de Hitler, el demonio. Satanás es tan maligno y asesino como no tienes una idea. Fue el demonio que estuvo dentro de él, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Hay que ver a quién le tiramos. No te tragues al hermano o al incrédulo. A ese no le predico porque es muy malo. No la vayas con él. La guerra no es con él. La guerra hay que saber a dónde apuntar. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos verdaderos. Esos son nuestros enemigos. Es el diablo. Cuando vemos al diablo actuar en una persona, sabemos que realmente el enemigo es el diablo. Eso no quiere decir que esa persona está libre de pecado. Hitler no era bueno. No es como dice, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No, Dios está irado con el impío, no con el pecado que comete el impío. Todos los días. Así que no vengas con eso. Así que sabiendo y conociendo esto, versículo 13, toma toda la armadura de Dios. Ahora ya sabes a dónde la vas a apuntar. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora sí vas a estar confiado. Esta es la interpretación doctrinal de la parábola de las 10 vírgenes. Este versículo. Está pues firmes. Esto es tener aceite en tus lámparas. Ceñido vuestros lomos con la verdad que es Cristo. Y vestidos con la coraza de justicia. O sea, tu vestimenta es la salvación. Saber que eres creyente. Eso es tener aceite en las lámparas. El Espíritu Santo, naciste de nuevo por el Espíritu. Eso es la verdadera, esa es la firmeza tuya, es nací de nuevo, tengo aceite para esperar el esposo, el novio. Esa es la verdad.
Así que está firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es todo lo que te cubre el pecho, la espalda, o sea, todo tu ser, la parte principal de tu cuerpo. Eso tiene que estar seguro, tu salvación. ¿Cómo reclutar buenos soldados para esta guerra? Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cada vez que se convierte un santo nuevo, tienes un soldado nuevo a tu ayuda para enfrentar el mal. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Predica el evangelio. Predica el evangelio. Hay gente, hermanos, que yo las miré como enemigos. Hay gente que no me caigan bien nada. Y se hacen creyentes y ahora los amo. Antes eran enemigos, ahora son soldados que peleamos en el mismo frente. Esto es lo que, por eso es el mandato. Calzaos los pies, es un arma, sí. Reclutar soldados es lo que hacen también los soldados. Hay soldados que su trabajo es reclutar otros. Por eso dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y todavía no termina, hay más armas. Esta es el arma más poderosa y la que nos garantiza nuestra victoria. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y dónde está la fe? Mira, primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es el arma más poderosa, nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe está anclada en la persona y la obra de Cristo. Y Él es el que vence al mundo en nosotros. Saber quiénes somos en Cristo es otra arma poderosa en esta guerra. Y todo el yelmo, y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Es un arma poderosa, saber que eres salvo. Saber quién eres. De esa manera sé que estoy capacitado, sé que soy un soldado capacitado. Tomad el yelmo de la salvación. Eso es la defensa. ¿Cómo me voy a defender? Sabiendo que soy salvo. Esa es mi defensa. ¿Cómo atacar correctamente? Porque esto es defensa, ahora vamos a ver ataque. Ya ves que en una guerra hay defensa y hay ataque. ¿Cómo atacar correctamente y cuál es nuestra arma en el ataque? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, ¿qué arma se debe usar en todo momento y aún en tiempos de aparente paz? Porque digo aparente porque paz no hay. Porque hay malos. ¿Cuál es? Con esto termino, hermano, ya. Es solo este versículo. Dice, y no me ha pasado nada, Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque sabemos que una vez más nos hablas, porque tu palabra goza, nos parte el alma, nos penetra y nos da vida, nos das alegría con ella. Gracias, Dios, porque el poder está en ti, porque la gloria y la grandeza está en ti, porque el poder lo tenemos en tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos manda. La cena del Señor. Me encanta siempre que vamos a tomar la cena, siempre pienso en esto. Así pues, toda la vez que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Reclutamos soldados para Cristo. Estamos